Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues bueno, la semana pasada vimos este canal bajista y dijimos que estábamos en la zona baja del canal, que estábamos en zona de soportes y que bueno, ya veríamos si lo aguantaríamos o no. Pues bien, el lunes salimos bajando, hubo una subida muy fuerte en el día, pero atención porque el martes salimos con un gap alcista fuerte y acabamos en máximos del día, lo que podía parecer el inicio de un giro de mercado. Sin embargo, pues bueno, los 3 días siguientes ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Otra vez caídas. Bueno, pues esta es una de las características que tienen los mercados bajistas, que engañan al alza muchas veces. Aquí lo hemos visto aquí esta salida también fulgurante al alza y caídas y perdemos mínimos. Aquí incluso también una subida bastante fuerte en este verano pasado y al final de nuevo perdemos mínimos. Y bueno, pues el caso está en que seguimos enmarcados en esta tendencia bajista. Ahora mismo, pues bueno, pues hemos liberado un poco esa sobreventa, ¿no? Hemos paliado esa sobreventa tan fuerte que teníamos con un primer movimiento al alza. Y ahora esto, pues la verdad es que cualquier cosa puede pasar. Podría perfectamente quedarnos un poco por aquí, en esta zona, ¿no? Entre los 7.270 y los 7.770, estos 500 puntos. Podríamos estar ahí una temporada para previsiblemente acabar por romper. Igual no pasa eso, igual directamente rompemos esto con mucha fuerza y se produce esa famosa capitulación, ¿no? El cierre ayer americano no fue nada bueno, augura caídas el lunes, pues de momento del 1%. De momento lo que tenemos que ver en el IBEX es que tenemos aquí un soporte muy claro en la zona de 7.270, aquí marcamos 7.250, creo recordar, y bueno, pues esa zona ahora es la que marca un poco el movimiento. Si perdiéramos ese nivel y hubiera una caída fuerte y violenta, que podría pasar y que era uno de los escenarios que yo contemplaba para los meses de septiembre y octubre, seguramente sería un buen momento para tomar posiciones de cara a un rebote más o menos consistente. De momento, ¿cuál es un poco la clave de lo que hay que hacer aquí? Pues tener mucha liquidez. ¿Yo qué he hecho en mi cartera? Pues bueno, pues aquí cuando vi que empezaba a reaccionar todo, tomé alguna posición. Llegué a comprar hasta el 30 al 40% de mi cartera. Aquí también tomé alguna posición. Y lo que pasa es que le he puesto un stop a todo muy cerquita. Y bueno, pues algunos valores he ganado un 3 o un 4%, otros valores he ganado un 1%. Y en algún valor he perdido un poquito. Al final, pues aún me ha salido positivo y vuelvo a estar comprado solo en un 10%, en 2 posiciones. Así que bueno, tengo muchísima liquidez esperando esa caída fuerte que yo creo que va a venir, esa capitulación de los mercados, y ahí sí que aprovecharé al tope esa liquidez. Y ahí sí que nos tiraremos a la piscina comprando a precios de derribo. Esa es un poco mi idea y es lo que espero que hagáis todos los que seguís estos vídeos, los que seguís mi cartera cada día y sobre todo mucho más fácil los que seguís los mensajes que os voy enviando día a día. Ya sabéis que eso tiene un coste, es un coste realmente muy asumible. Y si queréis un poquito más de información sobre, bueno, para tener ese día a día, ¿no? En el móvil a través del WhatsApp, me podéis enviar un mail a bolsasyfuturos@gmail.com, pero mucho más fácil desde la página de Bolsas y Futuros, en la parte de contacto, me enviáis ahí un mensajito y yo, sin pensarlo, seguro que me pongo en contacto con vosotros y charlamos. Bueno, pues visto esto, vista la situación del IBEX, sabéis que a mí hay una media que me gusta mucho, que es la de 10 días para el corto plazo, que muchas veces nos enmarca el movimiento, en este caso bajista, en este caso alcista, y hay veces que falla, ¿no? Como aquí, ¿no? Aquí dio una señal que parecía que iba a continuar subiendo la media y falló, y aquí ha vuelto a fallar, otra vez parecía que superaba la media de 10 y vuelve a la baja, ¿no? Por eso utilizamos una media más larga, la de 200 días,
que sí que esta nos enmarca el movimiento bajista ya de medio plazo en este caso. Y lo importante claramente es que aquí tiene ya una pendiente negativa. Cuando tiene una pendiente negativa la media de 200, de verdad que hay que ir con mucho cuidado, porque las caídas pueden continuar y ya veremos hasta cuándo. Ahora, la situación del mercado es que, bueno, la situación económica en sí es complicada, ¿no? Porque tenemos una situación de inflación que, bueno, hacía muchísimos años que no teníamos una inflación así y los bancos centrales, los gobiernos están muy preocupados porque la inflación es un tema muy, muy peligroso y han decidido cortarlo a toda costa. Y la manera de cortar la inflación que han tomado es la de enfriar la economía, es decir, que suban los tipos de interés, que a la gente le cueste más consumir, que a las empresas les cueste más financiarse, y esto suele llevar a una recesión. Yo creo que estamos abocados a esa recesión. Y esa recesión económica lo que hace es que muchas empresas que ganaban dinero ganan menos o incluso pasan de ganar a perder. Incluso hay empresas que acaban por quebrar, las que no lo tenían muy claro. Así que el comprar unas acciones solo porque estén baratas o nos parezca baratas o porque hayan bajado de precio, cuidado, porque podrían bajar mucho más, como vamos a ver algún ejemplo. Que la política que llevo yo de exposición a la bolsa más o menos en función de los parámetros de medio y de corto plazo, al final es la que nos da el éxito. Y así como en esta zona de aquí también nos ahorramos toda la caída, aquí realmente nos fue muy bien. Aquí en la caída es verdad que perdimos, pero a lo mejor perdimos un 7% cuando todos perdían el 30 o el 40%. Y luego ya cuando rebotó y empezó a hacerlo bien, pues acabamos el año, en 2020, ganando un 11,5%, cuando perdió el IBEX el 14,5%, ¿no? Aquí parece que está pasando lo mismo, ¿no? Estamos en una situación que mi cartera pierde muy poquito, cuando el IBEX se está perdiendo ya pues cerca del 15%. Y bueno, pues la idea es la misma, ¿no? Ver a ver cómo van los mercados. Por cierto, el Nasdaq pierde más del 30%, el S&P el 26%. Ver cómo van un poco los mercados, dejar caer los mercados, muy importante no comprar solo porque vemos barato un precio. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando se vayan girando, nos vayan dando señales, pues ya iremos haciendo cosas. También os digo que yo cuando veo que esto se anima y empieza a hacerlo bien, yo sí que compro, sí que me lanzo ahí al mercado y bueno, lo que pasa es que viendo cómo está la situación, le pongo un stop muy cercano y si empieza a ir bien, el stop de beneficios se lo pongo enseguida, ¿no? Bueno, pues esta es la situación del IBEX, no pinta demasiado bien, pero podríamos mantener esta zona. Aunque estamos en octubre y bueno, yo insisto en que septiembre y los 20 o 25 primeros días de octubre suelen ser bajistas y peligrosos, así que estamos en una época todavía muy peligrosa. Bien, el DAX lo hizo peor que el IBEX, perdiendo este soporte. Lo intentó recuperar, pero lo ha vuelto a perder. Con lo cual, bueno, aquí este movimiento de todos los mercados ha sido un fallo alcista. Un fallo alcista de muy corto plazo. Y los fallos alcistas, lamento comunicaros que tienen connotaciones negativas y bajistas. Así que, bueno, la caída está siendo clara. En el DAX es verdad que cuando se separa de la media de 200 tiende en algún momento a volver a ella. Por eso, si desde aquí tuviera una caída fuerte, sería momento de tomar posiciones, porque el rebote tardaría más o menos, pero llegaría y sería acorde a la caída, ¿no? Para acercarse otra vez a la media de 200. Bien, el caso del Eurostock, pues también está bajista. También aquí dio una señal positiva de corto plazo que se ha anulado. Y bueno, parece probable que continúe cayendo. Y vamos con los americanos. Bueno, pues ¿qué decir, no? Es el mercado más débil. También es el que más había subido, el que más fuerte estaba. Y bueno, yo creo que en Estados Unidos pues son los... A ver, el 41% del PIB mundial está en Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos es
es la líder total de crear riqueza, pero de la misma manera que tiene las mejores empresas del mundo, cuando hay una crisis, esas empresas también sufren mucho, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Vemos aquí pues un Dow Jones claramente bajista. De hecho, es la primera vez que está bajista el Dow Jones, realmente bajista desde la época del 2008. Fijaros como aquí sí que caía, se apoyaba en la media, caía, buscaba la media y tuvo una fase bajista larga. De hecho, aquí la fase bajista, pues desde los máximos, vamos a ver aquí, de los máximos que fueron en 2008, un poquito 2007, un poquito a finales de 2007, estuvimos cayendo todo el 2008 y hasta principios de 2009, es decir, un año y medio de caída más o menos, ¿no? Aquí, bueno, hemos empezado a caer el 1 de enero prácticamente, con lo cual podríamos perfectamente estar cayendo todo este año y hasta junio del año que viene, si fuera un poco relacionado con eso. No significa que vayamos a caer hasta ahí. Pero el caso está en que aquí, por ejemplo, perdemos la media 200, pero cuando la tocamos ya la recuperamos, ¿no? Entonces esto es como una vuelta a nube, esto es como un susto que fue por la pandemia y luego piensan que no pasa nada, vuelve a subir. Pero aquí en este caso ya esto ya empieza a ser peligroso y podría seguir siendo bajista en el tiempo. Bien, el caso del SP500, este es un índice muy importante porque son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y como sabéis Estados Unidos es el mercado más importante del mundo, por lo que estamos hablando del índice más importante y significativo del mundo. ¿Cómo está este índice? Pues exactamente igual, está bajista, llevamos una fase alcista, realmente la fase alcista vino desde el 2009, es decir, que llevamos 13 años, 12 años de fase alcista y ahora pues parece ser una fase bajista que viene además con la economía que está empezando a ir mal. Lo dicho, mucho cuidado con comprar valores porque están baratos. A mí me encanta buscar valores baratos, pero en vez de comprarlos solo porque están baratos, los compro porque se giran, me da una señal, tengo un punto de stop y aunque me duela, pues ejecuto el stop y me salgo de ese valor con ligeras pérdidas a veces y ya lo compraré más abajo, ¿no? Bueno, en el caso del SP500, aquí rompió un nivel muy importante, muy peligroso, que eran los mínimos anuales en 3.636. Marcamos un 3.585, además en cierre semanal, lo cual parecía muy feo, pero la semana pasada recuperamos posiciones y aquí parecía que íbamos a aguantar el soporte perfectamente y que desde aquí podríamos ir a buscar otra vez la media de 200, pero este viernes es un día muy feo, porque además aquí se produce una figura que no se ve muchas veces, que es una vuelta en isla. Fijaros, hay un gap alcista y aquí hay un gap bajista y aquí hay una zona de precios en los que no los toca ni aquí ni aquí. Bueno, pues esos gaps en isla son señales, en este caso, negativo, porque la isla se queda ahí arriba, ¿no? Entonces es una señal negativa y nos dice que mucho cuidado, porque estamos justo ahora en el soporte. Pero el hecho de haber hecho aquí un fallo alcista y una señal fea y volver aquí a la baja con esta fuerza no tiene nada de buen aspecto y yo me temo que de aquí al 20 de octubre o así, la semana que viene, quizá la próxima, veamos sufrimiento fuerte en las bolsas. Con lo cual, igual utilizamos esa liquidez que tenemos ahí que ahora mismo es oro puro. El Nasdaq es el índice que más subió con mucha diferencia. El Nasdaq, a ver, el Nasdaq es un índice de valores tecnológicos. Los valores tecnológicos son los que tienen más potencial de crecimiento. Son los que cuando las cosas van bien, mejor van. Pero del mismo modo son los que tienen las correcciones más fuertes. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Vemos valores del Nasdaq con caídas absolutamente espectaculares desde los máximos. Estoy hablando de perder más del 60% en muchos casos. Y lo peor es que no se ve el fin de la caída. No vemos de momento ninguna señal de que pueda estar cambiando algo. Por lo que la pinta es que el Nasdaq continúe
con su caída. Técnicamente aquí tiene el soporte en la zona de los 11.000, que aquí, bueno, pues este es el Nasdaq 100, aquí lo tocó, intentó perderlo, recuperó un poco y pum, enseguida ha vuelto a la misma zona, con lo cual estamos en situación muy peligrosa y como perdamos esos niveles, las posibilidades de caídas fuertes siguen en el corto plazo. Bien, pues ya hemos visto cómo están los índices y ahora vamos a ver cómo están los valores, los 5 valores que mejor lo han hecho esta semana. Y es curioso porque hay algunos de ellos que, bueno, pues que no lo hacían demasiado bien, ¿no? Como es el caso del turismo, Amadeus, que aquí vemos que ha reaccionado bien y a diferencia de otros valores que han reaccionado bien y luego han caído, este ha reaccionado y se ha aguantado, ¿no? Eso es una primera señal positiva. Lo no tan positivo es precisamente que lo único que ha hecho ha sido llegar a la zona de ruptura. Es decir, que aquí estábamos en una zona de soporte clarísimo, cuando lo rompió, caída muy fuerte, vuelve a buscar ese nivel y normalmente este es el nivel más peligroso de todos porque desde aquí podrían venir otra vez caídas muy fuertes y muy violentas. Es lo que se llama el pullback a la zona de ruptura. Así que muchísimo cuidado con Amadeus. ¿Tenemos que vender ya corriendo Amadeus porque ha llegado ahí? Pues igual no. Igual hay que poner un stop de muy corto plazo, por ejemplo aquí, ¿no? Por debajo de este mínimo que marcó el miércoles en los 48,95 y si pierde esos niveles, pues salirnos. Pero mucho cuidado porque lo que era un nivel de soporte luego suele actuar como un clarísimo nivel de resistencia. Eso es una de las bases del análisis técnico, es uno de los principios del análisis técnico. Así que muchísimo cuidado. ¿Esto significa que es imposible que lo supere y siga subiendo? No. Esto habla de probabilidades. Dice que lo más probable es que esta zona de aquí actúe de resistencia y desde aquí vuelvan a haber caídas fuertes y perdamos mínimos. Eso es lo más probable, pero no ocurre siempre. Ahora, si siempre que llega a esa situación nosotros cerramos la posición, al final nos vendrá mejor que si no lo hacemos. Ya digo, no es necesario cerrarla ya, sino si vemos debilidad en este valor. Pero sí que Amadeus es un valor que podría tener caídas fuertes en los próximos días y semanas. Bien, Repsol. Repsol está en una situación curiosa, ¿no? Porque por una parte, el precio del petróleo tuvo una caída bastante fuerte, dio una señal bastante fea, pero ahora está reaccionando, ¿no? Pensemos que aquí hay dos cosas. Una está el tema de la guerra, que bueno, que hace que la energía esté mucho más cara y suele hacer que suba el precio del petróleo, pero luego está el tema de la posible contracción de la economía, que eso hace que el precio del petróleo baje, porque se consume menos energía, ¿no?, en el mundo. Y bueno, ahí hay como una lucha ahí de posiciones, de fuerzas, y al final no sabemos hacia dónde va a salir. De momento aquí lo que hemos visto en Repsol es la pérdida de un nivel muy importante en la zona de los 11,70, pero lo ha recuperado rápido. Entonces, bueno, está aquí un poco bailando por encima y por debajo de la media. No le ha dado tiempo a la media a tomar esa pendiente negativa que produciría un cambio de tendencia, por lo que tenemos que concluir que todavía es alcista Repsol. Pero es verdad que yo no me fío nada de este valor porque está en unos niveles muy altos históricos, es un valor cíclico que cuando llega a la zona alta suele caer, así que no lo tengo muy claro. De momento, mientras esté por debajo de la tendencia bajista, podemos estar perfectamente hablando que podríamos ya pensar que estamos en esta especie de canal bajista y que desde aquí podríamos ver niveles aquí abajo, ¿no? Bueno, quizá un valor también para, si se tiene en cartera y se ve debilidad, también para salirse, ¿no? A lo mejor y estar fuera de él, porque podría empezar a hacerlo mal si no superara esta zona. Santander. Bueno, Santander es un valor que ha tenido una reacción muy fuerte, ¿eh? La verdad es que aquí desde el lunes salió y subió con fuerza, el martes también una barbaridad.
ahora se ha tomado 3 días de descanso y aquí, pues bueno, en teoría viendo solo esto, pues cualquier cosa puede pasar porque está en un rango lateral amplio, aquí entre la zona de los 2,685 y los 2,34 aproximadamente, ¿no? 2,34, 2,68, esa es un poco la zona lateral. Bien, cuando un valor se ve enmarcado en una zona lateral, normalmente es una zona de descanso para continuar la tendencia que venía anterior, es decir, que es una señal de continuación de tendencia. Como viene desde arriba una tendencia bajista o un movimiento lateral, lo más normal es que acabe por romper y continuar la tendencia bajista. Eso es lo que nos dice la teoría. ¿En la práctica va a hacer eso o no? Exactamente lo mismo que antes. No lo sabemos. Aquí no somos adivinos. Lo único que hacemos es intentar ver cuál es la situación más probable. ¿Cómo mejoraría claramente Santander? Superar la zona de 2,69. Si supera esos niveles, muy probablemente mejoraría mucho. Rango lateral roto al alza, rompería la media de 200 y veríamos una situación muy positiva. ¿Cuál es la probabilidad de que haya esa situación? Pequeña. No es nula, pero es pequeña. ¿Cuál es la otra situación contraria? Pues que continúe bajando y pierda esta zona de los 2,33. Si eso ocurre, nos viene otra caída fuerte que nos llevaría en un primer momento pues a la misma distancia que hay aquí en el rango lateral hacia abajo. Es decir, si aquí estamos de 2,33 a 2,69 aproximadamente, que estamos hablando de unos 36 céntimos, nos iríamos a la zona de 2,198. Bueno, pues ese sería nuestro objetivo bajista caso de perder estos niveles. Hay que decir que Santander, aunque sea uno de los que mejor lo ha hecho esta semana, es el único banco que claramente es bajista, que tiene la media de 200 con pendiente negativa y el precio está por debajo de la media de 200. Y eso debería alertarnos, deberíamos pensar que es una situación complicada y que de momento es una inversión con muchísimo riesgo. Luego IAG, bueno, vemos que todo lo que más ha subido esta semana es de lo que menos me gusta a mí, pero eso pasa a veces, ¿no? Hay semanas así un poco más tontas en las que, por lo que sea, los valores más bajistas les toca no caer tanto y luego otras veces pues acaban por caer lo que no han caído esta semana. Pero bueno, en el caso de IAG ha intentado reaccionar, pero de momento no ha hecho más que intentar volver a la zona de ruptura que ni siquiera lo ha conseguido. Fijaros que aquí rompe la zona 1.20. La zona 1.20 aquí la pierde con fuerza y aquí intenta acercarse a ella en lo que es normal en los mercados. Ningún valor, ninguna bolsa cae siempre vertical, siempre tiene sus subidas y sus bajadas. Y eso va a seguir siendo siempre así. Cuando la caída es muy fuerte, siempre viene un rebote. El problema está que nunca sabemos hasta dónde va a venir la caída, porque aquí a lo mejor aquí ya nos parecía fuerte, todavía cayó todo esto más, ¿no? Pero luego rebota. Aquí también cayó fuerte, luego rebota, cayó fuerte, rebota, cayó fuerte y aquí intenta rebotar. Bueno, técnicamente es uno de los valores más débiles de la bolsa española. Pierde los mínimos de justo de la pandemia y ahora aquí pues solamente le queda pues esta zona de aquí que marcó en la zona de 1, 0,985 marcó aquí, que sería un poco el siguiente soporte, que es donde probablemente se dirija la acción. Aquí marcó un mínimo de 1,037. Bueno, no llegó a la zona de 1, pero por muy poquito. Ha tenido un rebote y de aquí yo seguiría yendo con muchísimo cuidado. Y bueno, luego por último tenemos aquí al Sabadell, que el Sabadell es un valor que tiene cosas buenas y cosas malas. Precisamente está ahora en una situación aquí de indefinición absoluta, en la que por un lado tiene una tendencia alcista de corto plazo y una tendencia bajista de corto medio plazo, ¿no?
Por lo que precios por aquí en medio no nos están dando gran información. Además, la media de 200 está plana, porque aquí ha hecho una cosa de estas que no me gustan a mí, que es perder la media, recuperarla, volverla a perder y hacer como ese baile por encima y por debajo de la media, pero con la media sin tendencia, ¿no? Cuando pasa esto, cualquier cosa puede pasar. La banca en general ha tenido un comportamiento bueno cuando los tipos de interés han subido de forma moderada. Eso es porque su negocio se ve favorecido con tipos de interés alto, pero si los tipos de interés siguen subiendo más, lo que ocurre es un efecto contrario, porque empieza a haber crisis y sobre todo empieza a haber más morosidad, que eso es el cáncer de la banca. Y si esa morosidad empieza a ser muy grande, los beneficios de la banca se ven muy tocados. Además de que necesitan mucho más capital para hacer provisiones de esos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación de la banca. Viendo esa situación, todavía estamos con unos tipos al alza moderados. O sea, de momento, si esto se quedara aquí, si los tipos no subieran más, a la banca le iría bien. Pero yo creo que todo lo que sea subidas adicionales de tipos va a ser sufrimiento para la banca. Viendo esto, los que ya son bajistas como Santander deberían caer con más fuerza, pero por ejemplo, Sabadell, que está ahora mismo entre dos aguas, que no sabe si por fin volver a ser bajista después de todo este tramo o continuar subiendo, podría tener caídas muy violentas. Así que yo iría con muchísimo cuidado en el Sabadell y le haría caso a las señales bajistas. En este caso, ¿cuál sería la señal más peligrosa? Pues sin duda la pérdida de este soporte, de los mínimos de esta semana, que fueron 0,675. Si eso ocurriera, perdería soporte por debajo de la media de 200 y rompería la tendencia alcista, por lo que Sabadell podría tener una caída muy fuerte también. Fijaros que, curiosamente, estudiando los valores que más han subido esta semana, son los que vemos que tienen más potencial bajista, o que tienen mucho potencial bajista. Bien, vamos a ver ahora los valores que peor lo han hecho, a ver si ahora es lo contrario, ¿no? Los que peor han hecho son los que más pueden subir, aunque no tiene pinta. Meliá. Madre mía, Meliá. Madre mía, Meliá. ¿Cómo nos ha engañado esta acción? Sinceramente, no debería extrañarnos tanto, que lo esté haciendo tan mal ahora. Y os digo porque aquí en la pandemia, cuando vino esta caída tan fuerte y tan violenta, que por cierto, ya llovía sobre mojado, es decir, que en este caso Meliá ya venía cayendo con fuerza y esto aceleró las caídas. Realmente Meliá en la época de la pandemia perdió muchísimo dinero como empresa. Muchísimo dinero. Es decir, que Meliá va a necesitar muchos años de buenos beneficios para recuperar lo que perdió en ese año de pandemia. Eso no le pasa ni a Amadeus ni a Aena, pero le pasa tanto a Meliá como a IAG. Entonces son valores muy peligrosos porque a nivel de empresa se pueden ver muy resentidos. Meliá, yo creo que lo que ha hecho es que aquí estaba anticipando que como acababa la pandemia todo volvería a ser como antes, incluso mejor, pero no contaba con que la subida de tipos iba a hacer que mucha gente iba a viajar mucho menos y que iba a haber otro parón claro en el turismo, que además se une al parón de la pandemia, y esto es un cóctel explosivo negativo, sobre todo para Meliá. ¿Esto cómo se traduce en los gráficos? Pues los gráficos nos lo han ido diciendo muy claramente. En los gráficos lo que ocurrió fue que primero hubo una subida muy buena, rompiendo este nivel, consolidando y marcando una resistencia muy clara en la zona de 7.40. A partir de aquí tuvo un proceso lateral lógico y normal después de una subida muy fuerte, pero normalmente un movimiento lateral así suele venir otra subida fuerte. Aquí, ¿qué hace? Rompe la zona de máximos. Con lo cual aquí, pues
todo perfecto, todo maravilloso, y lo normal era subidas muy fuertes. Sin embargo, eso se rompe en seco con una vela negra tremenda. Intenta superar máximos otra vez, no puede. 2 velas negras tremendas. Aquí ya tenemos que pensar que algo extraño y feo está pasando en Meliá. Aquí toca la media de 200, intenta aguantarla, pero en el momento en el que pierde ya los mínimos por debajo de la media, aquí ya tenemos que pensar que algo muy feo está pasando. Luego, ¿qué hace? Pues vuelve a caer, como la caída desde arriba era muy grande, tiene un rebote hasta la media, ojo, atención, perfecto, y desde aquí viene la caída fuerte, que primero rebota en el soporte para luego perderlo y hundirse estrepitosamente. Aquí ya hemos dicho en estos mismos vídeos de bolsas y futuros que no tiene un soporte importante hasta los mínimos y que muchísimo cuidado con las compras en Meliá. Y de momento nos están dando, por desgracia, toda la razón. Y las caídas siguen muy fuertes. Fijaros además qué maravilla de media de 10, cómo está enmarcándonos el movimiento bajista a la perfección. Aquí nos enmarcó el movimiento alcista y ahora desde aquí nos enmarca el movimiento bajista. Y estas subidas tan fuertes solo sirven para llegar a la media y seguir bajando. Así que valor muy peligroso, mucho cuidado, muy bajista y prohibido, absolutamente prohibido, comprar solo porque se vea un precio muy bajo. Me refiero a compras para el medio plazo. Otra cosa es que especulemos con un rebote. Eso lo hago yo también. Es decir, si aquí de repente me viene una caída, pues eso, ¿no? De repente un día del 8% y al día siguiente cae un 6% más, pues posiblemente yo compre y cuando le gane un 5% me salga corriendo, que lo ganará, ¿no? Eso es otra cosa. Pero estos valores son muy volátiles, pero ahora mismo el aspecto general es de muchísimo peligro. Seguimos. Enagas. Madre mía, Enagas. Esto sí que es de las cosas que sorprenden, ¿no? Mira que llevamos años en bolsa. En mi caso, pues yo llevo 30 años en bolsa. 30 años, desde que yo tuve mi primer contacto con la bolsa. Y hay cosas que me siguen sorprendiendo. Una de ellas es como un valor tan estable como las eléctricas, en su caso Enagas, ¿no? Que es el que tenemos ahora en pantalla. Un valor tan estable como Enagas a nivel de resultados y a nivel de dividendos tenga estas caídas. Es verdad que todas las eléctricas tienen mucha deuda y las subidas de tipo les afectan muy negativamente. Es verdad. Y eso puede afectar a los beneficios y puede afectar a que pague menos dividendo. Eso es así. Pero a la larga, estos valores volverán a dar muchísimos dividendos. Es decir, que una estrategia que yo no voy a hacer, pero que se puede hacer, es la de ir comprando cosas por su valor. En este caso, acciones por su valor. Pero no porque llegan a valer más el día de mañana, sino porque nos ofrece unos dividendos atractivos. A día de hoy, Enagas está en la zona del 10% de dividendos. Bien, vamos a pensar que bajar los resultados a la mitad y el dividendo a la mitad y solamente nos diera un 5% durante 3 o 4 años, pero que luego recupere otra vez y nos vuelva a dar el 10%. El negocio es buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un valor como Enagas a estos precios es uno de estos valores que se puede comprar como inversión de medio-largo plazo. Pero es que puede bajar más, por supuesto. Aquí en la pandemia vemos que llegó a marcar un mínimo, aunque fue un día solo, de 13,25. 13,25 y de ahí saltó como un resorte y se nos fue a la zona de 19. Bien, es un valor que imaginemos que invertimos ahí 10.000 euros a día de hoy. ¿Y cuál sería la estrategia? La estrategia es si uno tiene para invertir y quiere invertir al final 10.000 euros en Enagas, mi consejo no es comprar 10.000 euros, es comprar ahora 2.500 euros y cada vez que baje Enagas pues un
7, un 8% más, comprar 2.500 euros más. Que baja un 8% más, 2.500 euros más. Y así hasta comprar 4 posiciones si es que de verdad bajara mucho. Si nos quedamos en la primera, que solo compramos aquí, desde aquí ya mejora, pues bueno, ya tenemos algo y ya decidiremos si luego añadimos más sobre beneficios. Pero creo que la forma de comprar un valor que ha bajado mucho solo porque la empresa lo merece y sobre todo porque da buenos dividendos, es esa. Es la de comprar una cantidad que luego si baja podamos comprar más porque es un valor que sin duda va a acabar por hacerlo bien, ¿no? Históricamente vemos que en Agas, bueno, pues aquí lleva como un larguísimo lateral y en Agas primero fue un valor de claro crecimiento y ahora parece un valor ya pues un poco cíclico. Pero aún así, siendo un valor cíclico, estamos ya muy cerca de la zona de compra, que está por aquí, entre los 15 y a lo mejor pues estos mínimos que marcó, pero eso fue un piquito solo, que es difícil que lo vamos a ver la zona de 12,5. Bueno, pues esta es la situación de Nagas. En el corto plazo, desde luego, no nos está dando ninguna señal de compra aún, y lo único que pronto debería venir un rebote fuerte, porque la caída está siendo muy violenta. Llevamos una caída desde la zona de los 19,70, desde los 19,70, y ayer cerró en 15,165, son 4,54 euros, y eso es una caída del 23% seguida, o sea, desde aquí, 23%. Quien aquí compró 10.000 euros tiene 2.300 menos, para hacernos una idea. Bueno, en algún momento vendrá un rebote acorde a la caída, ¿eh? Lo que no sabemos si será desde aquí o desde bastante más abajo. Si hubiera... la bolsa americana se acabaron muy mal y están amenazando ruina, y podría ser que en estos próximos 10 días, 12 días, hubiera unas ventas de pánico. Si eso ocurriera y en Agas también se vendiera en pánico, llegara a precios de perder el 10% en un día o en 2 días el 12 o el 15%, sin duda sería una compra clarísima. Bien, Grifols, madre de Dios, vaya caída que lleva. Yo en esta caída os llevo diciendo que no me gusta, Grifols, y sigue sin gustarme. ¿Por qué? Pues porque no hago más que oír cosas negativas de Grifols y de posibles ampliaciones de capital, que el negocio le está yendo muy mal, tiene mucha más deuda de la que debería, y eso es un hándicap enorme en estos momentos de mercado, ¿eh? Fijaros que el otro día yo estuve hablando de Inditex y decía que Inditex, a ver, puede sufrir si hay crisis, pero es que Inditex no tiene deuda, lo que tiene es caja neta. Entonces Inditex realmente es un valor súper defensivo. Sin embargo, un valor como Grifols, que tiene muchísima deuda, es un valor que en un momento dado podría quebrar. Y dices, pero bueno, ¿cómo va a quebrar Grifols? Pues sí, es que podría quebrar. Porque si empieza a tener menos ingresos por la crisis, empieza a irle mal y tiene que empezar a pagar muchísimo dinero de más por la deuda, llegará un momento en el que eso es inasumible, y como se les ocurra hacer una macro ampliación de capital, pues el precio se resiente de una manera bárbara. Así que de momento, lo dicho, muchísimo cuidado en Grifols, y no es lo mismo comprar una acción como en Agas después de una caída fuerte que Grifols. Yo iría con mucho cuidado en Grifols. Y Robi, bueno, Robi es un valor bajista, claramente bajista, que realmente cumple con los parámetros perfectos de un mercado bajista, que es que tiene sus rebotes, y los rebotes son aprovechados para vender con más fuerza todavía. Aquí tiene un rebote, es capaz de ponerse por encima de la media de 10, fijaros, un pequeño engañito aquí para los de corto plazo, pero luego enseguida tracatrá, se vuelve a poner por debajo, y desde aquí lo normal es que acabe por perder mínimos. ¿Hasta dónde puede llegar la caída de Robi? Pues esa es la gran incógnita que absolutamente nadie puede decirnos, porque aquí, cuando estaba alcista por encima de la media de 200 y cada vez iba ganando más altura,
Nos preguntaban ¿hasta dónde puede llegar Robbie? Y la respuesta era la misma, no lo sabemos, puede llegar hasta donde el mercado quiera. Mientras vaya haciendo máximos y mínimos crecientes, puede llegar hasta donde quiera. Llega un momento en el que, después de hacer un máximo, el siguiente intento de superar máximo no puede. Y aquí ya se ve que, aquí ya no ha podido con el máximo. Cuidado. Después de muchísima subida hay un máximo que ya no puede superar. ¿Qué no será que algo está pasando? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues fijarse en el mínimo anterior, que es este de aquí, en la zona de los 59,20. Este era 73,10. El momento que pierde los 59,20 se tienen que activar todas las alarmas. Porque aquí significa que esto es un doble techo, que es una de las figuras más fiables del análisis técnico, que nos dicen que es una figura de cambio de tendencia, que la caída mínima es la misma distancia que hay desde la ruptura hasta la parte alta, que estamos hablando de unos 14 euros, es decir, desde aquí hasta la zona de 45, era donde era la caída mínima esperada por la ruptura del doble techo. Ha llegado a esa zona y continúa cayendo, que también suele ser lo más normal. Ahora, ¿dónde estamos? Pues estamos en un valor bajista que será bajista hasta que el mercado diga lo contrario. De momento, lo que vemos aquí es ni más ni menos que una tendencia bajista, y le podemos enmarcar también en una especie de canal bajista. Está en la parte baja del canal, por lo que podría perfectamente en algún momento tener un rebote, pero es un valor débil y peligroso. Y por último, SACIR. Esto sí que os tengo que decir que a mí me ha sorprendido. Lo de SACIR sí que me ha sorprendido porque aquí estaba haciendo un movimiento lateral justo por encima, por debajo de la media 200, entre la zona de 2.40 y la zona de 2.17. Rompe a la baja, lo cual es muy feo y el aspecto empeora mucho, aunque todavía está con esta tendencia alcista, ¿no? Y a partir de ahí reacciona muy bien, sube, rompe en el día los 2.40 y acaba en los mínimos del día. Esto es una señal muy peligrosa, y a partir de ahí vela negra fea el viernes. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que aquí no se aclara nadie, ¿no? Que aquí hay fuerzas encontradas, alcistas y bajistas, y no sabe muy bien hacia dónde van a ir. Pero no me gusta nada esta vela que ha hecho, y yo le pondría un último nivel de seguridad, que sería este de aquí, la zona de los 2.05, y si los perdiera, que además rompería la tendencia alcista de muy largo plazo, pues yo me saldría de SACIR si las tuviera en cartera. Bueno, pues esto ha sido los 5 valores que peor lo han hecho en la semana, los que lo han hecho mejor. Hemos visto los índices y ahora vamos a ver los 5 valores que yo esta semana he seleccionado. No siempre los selecciono porque sean los que mejor lo van a hacer, sino porque hay veces, porque hay cosas curiosas y cosas que pensar sobre ellos, ¿no? El primero, bueno, tenemos a Acciona y a su hija Acciona Renovables, que las traigo las dos esta semana. Bien, Acciona, una cosa buena y una mala. La buena: mantiene la media de 200 y la media de 200 tiene pendiente positiva. Fijaros qué maravilla de valor alcista. Estos son los valores que tenemos que buscar. Estos son los valores que nos interesan. Estos son los valores que, aunque pierdan la media de 200 y lo recuperan, nos da señal positiva, la media no llega a ponerse negativa y luego tienen estos tirones. Estos son los valores que, después de un impulso fuerte, cuando rompen la tendencia bajista que se va generando aquí, tienen un tirón muy fuerte. Bien, pues aquí en esta situación lo que tenemos es que está justo en la media de 200. ¿Cuál es el problema que le veo yo a Acciona? Que aquí le falta fuerza. Que aquí, cuando rebota, porque rebota todo el mercado, se conforma con llegar a la media de 10 y desde ahí vuelve a caer. Entonces eso me parece un poquito peligroso. Ahora mismo lo que tenemos es soporte aquí en la zona de los 177,8. Este es el soporte que tenemos, que coincide prácticamente con la media de 200, y por encima tendría que superar, para que nosotros nos planteáramos volver a comprar, la zona de 185,4, que es este último nivel que ha supuesto una resistencia por encima de la media de 10. Es decir, que es un valor
que siendo alcista de medio y largo plazo, en el corto plazo está dando señales de debilidad. Así que hay que ir con cuidado. Sin embargo, acciones renovables, aparte de que tiene una tendencia bajista de corto plazo, que es esta de aquí, se ha colocado por encima de la media de 10 y ha consolidado bien por encima de la media de 10 y está por encima de la media 200, con lo cual está demostrando más fortaleza. Sigue siendo un valor alcista de medio y largo plazo que en el corto plazo demuestra fortaleza. Otra cosa es que el mercado se venga todo abajo y este valor pues lo haga mal. Yo este valor es el que compré esta semana. Lo he comprado en la zona donde está ahora y tengo un stop por debajo de estos mínimos de aquí, ¿eh? O sea, yo voy a perder si va mal un 2% y me quedaré con más liquidez todavía. Pero realmente es uno de los pocos valores que sí que lo está haciendo bien en relación al mercado en general. Además hay que pensar que tanto Solaria como otros del mismo sector de renovables como GR Energy, por ejemplo, pues están teniendo caídas fuertes y sin embargo Acciona Renovables está aguantando, por lo que cuando ellos reboten, que en algún momento rebotarán con fuerza, seguramente Acciona Renovables lo hará muy bien. Así que bueno, de momento había que sacarlo aquí porque es de lo mejor que tenemos en la bolsa española. Y bueno, un valor que se habla poco, que es Logista, también cumple las mismas características que hemos visto en Acciona Renovable, que es que está por encima de la media 200, ha superado la media 10 y mantiene por encima de la media de 10. Lo cual quiere decir que podría seguir haciéndolo bien. Es un valor en la zona de máximos históricos. Si vemos la historia, vemos que aquí tenía una resistencia en la zona de 18, una resistencia muy importante de máximos históricos, la supera, vuelve a buscar estos niveles, lo que era una resistencia se convierte en soporte, uno de los principios de análisis técnico, y desde ahí vuelve a coger fuerza. Así que bueno, de momento, Logista es uno de los valores ganadores de la bolsa española, claramente, y que ahora además nos está dando señales positivas también. Y luego vamos a ver dos valores americanos, dos valores extranjeros que han tenido caídas bárbaras. El primero de ellos es AMD. AMD ayer sacó lo que se llama un Profit Warning, que significa que la misma empresa avisa de que los resultados no van a ser tan buenos como los esperados. Normalmente cuando pasa eso, hay muchísimas casas de análisis y de valores y de fondos que venden las acciones porque ya no cumplen las perspectivas que tenían. Entonces se producen caídas violentas, que la de ayer fue pues cerca del 12%, creo recordar. Bueno, esto es lo que hablamos de llover sobre mojado, ¿no? Porque viene ya una caída fuerte y luego continúa cayendo. Lleva un 65% de caída AMD. AMD era un valor espectacular, un valor maravilloso que solamente hacía que subir y subir y subir y subir durante muchísimo tiempo. De hecho, aquí necesitamos ponerle un gráfico semilogarítmico para hacernos una idea de realmente lo que ha pasado aquí. Aquí vemos que la subida ha sido tan fuerte, que la caída realmente no es casi importante. Fijaros, esta es la subida que ha tenido. Estamos hablando que aquí, para que nos hagamos una idea, en el año 2015, tenemos, a ver si nos saca bien esto, tenemos, a ver si nos lo saca bien, esta es toda la historia que tenemos en AMD. La verdad es que vemos que aquí no lo hacía tan bien, pero sobre todo este último tramo fue tremendo, ¿no? Entonces, bueno, en la zona del 2015, aquí, a ver si nos saca cuánto valía, que no nos lo saca. Bueno, pues a ver. Bueno, estamos aquí en la zona de 1.50 o por ahí. De 1.50 se nos fue a 180. Es decir, que aquí ha multiplicado por más de 100 su precio. Técnicamente, aquí en el momento en que superó estos máximos históricos, en la zona de 47,5, es cuando más se disparó. ¿Qué pasa? Que cuando un valor tiene una subida tan espectacular, luego la caída pues suele ser acorde a la subida.
Así que bueno, pues lo que quiero decir es que podría continuar cayendo. O sea que una caída tan fuerte en un valor pues podría llevar a que pierda gran parte de lo ganado. Hay que pensar que, para que nos hagamos una idea, Amazon, cuando tuvo al principio de su existencia y cuando hubieron varias crisis y en el año 2000, llegó a perder varias veces más del 80% de su valor. Aquí estamos en el 65%, todavía podríamos perder más. Si vemos la situación, yo lo que quiero hacer ver con esto es que todo es relativo. Y que si de 1,5 ha subido a 180, 160, perfectamente, pues a lo mejor no baja a 1,5, pero baja a 30. Es decir, que todavía podía haber caídas más fuertes. Es verdad que a nivel técnico hay que vigilar la zona de 47,5, porque es una zona histórica que supuso una resistencia muy fuerte y que podría detener la caída en algún momento. Vemos como este es 47,5 y este de aquí es la zona de 42 aproximadamente. A ver, un poquito más es... Pues eso, entre la zona de 45, 44,5 y 47,5, en esta zona de aquí, si la caída continuara seguida, sería seguramente un buen momento de compra para un rebote. Está muy alejado de la media 200 y tiende en algún momento a volver a ella. Solamente de aquí a aquí pues estamos hablando de una posible gran rentabilidad. Entonces, bueno, yo quería sacarlo primero para desmitificar aquello de que hay valores que no pueden caer, ¿no? Es que esto no va a caer hasta ahí AMD, hombre, eso es una maravilla. AMD es una empresa de semiconductores que son, bueno, pues vende complementos para todo lo que huele a tecnología, y como la tecnología es lo que más está funcionando en el mundo, pues se necesitan sus componentes, ¿no? Entonces es una empresa de crecimiento absoluto. Pero también hemos dicho que estas empresas de crecimiento absoluto, luego cuando la cosa decrece, pues sufren muchísimo, ¿no? Técnicamente no ha dado ninguna señal de vuelta, ninguna señal positiva claramente todavía, y es un valor que seguramente se le ganará mucho dinero en algún momento, pero no sabemos cuándo será el momento. Y por último vamos a hablar de una de mis empresas favoritas como empresa, no como valoración en bolsa, como empresa, que es Nike. Nike es uno de los valores que, a diferencia de la tecnología, estos valores de consumo no suelen tener caídas tan violentas y normalmente son grandes ocasiones de compra. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a poner un gráfico en semilogarítmico, que significa que la subida viene en porcentaje, no en números enteros, lo cual quiere decir que a ver, aquí tenemos configurar. Lo que quiere decir es que no es lo mismo que suba de 100 a 200 que de 200 a 300. De 100 a 200 hay un 100% de rentabilidad y de 200 a 300 solamente un 50%. Con lo cual, de esta manera, vemos muchas veces un gráfico mucho más real, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en la historia de Nike es que es una historia de éxito absoluto de siempre. Siempre ha ido cada vez a más. Esto, en gráfico semilogarítmico, es lo normal en una empresa de éxito de consumo. ¿Qué ocurre cuando se aceleran las subidas mucho? Que luego tiene un periodo largo de consolidación y luego se va acelerando. Cuando las subidas ya son más grandes, tiene un periodo de caída, subidas, periodo de caída, subidas, periodo de caída. Pero lo normal es que Nike continúe en el tiempo haciéndolo muy bien y nos esté dando una gran ocasión de entrada en un valor para el medio largo plazo a nivel de inversión para mantener. ¿Se debe comprar aquí ya? Pues es que no lo sabemos, porque está en 87 y nadie nos asegura que no baje a 60. Esa es la cruda realidad.
Entonces lo que se puede hacer es o bien buscarle señales de compra y hacerle caso más de corto plazo o ya que sean más contundentes. Ahora en el corto plazo, ¿qué es lo que vemos? Vemos una primera señal positiva. Y es que cuando sacó los resultados, el primer día cayó con mucha fuerza. Vemos aquí como marcó un máximo de 86,19, un mínimo de 82,50 y cerró en 83,12, cerca de los mínimos del día con muchísimo volumen. Pues aquí tenemos una referencia, y es que si supera los máximos de ese día, normalmente es una muy buena señal de compra. Y lo hizo al día siguiente. De hecho, os tengo que decir que yo aquí compré para mi cartera. Yo compré mi cartera y me salí este día, pero me salí este día porque tocaba la media de 10 y bueno, empezó subiendo y dije, bueno, si pierde mínimos del día, me salgo. Y me salí y al final le ganamos el 4,5%, que bueno, que no está mal, ¿no? Pero esto a nivel anecdótico. Pero bueno, el caso está en que es posible que aquí después de ver esto, que ya no pierda mínimos. La zona de 82,5 es un primer soporte importante. Si ahora, pues eso cae un poco más, se podría tomar una posición con un stop por debajo de 82,5. Técnicamente la señal muy positiva sería superar estos máximos de 92,64 que marcó justo el jueves, porque superaría la media de 10. Bueno, es un valor que yo voy a seguir, ya os digo, ¿no? Ganar ahora un 4,5% es anecdótico, está bien, porque, bueno, mi cartera no solamente tiene mucha liquidez, sino que encima va sacando esos pequeños puntitas de rentabilidad, pues ¿qué más podemos pedir, no? Pero bueno, el caso está en que es uno de los valores que a mí me gusta mucho a nivel de empresa. Y creo que históricamente, siempre que ha tenido una caída de este calado, ha sido una ocasión estupenda para volver a comprar porque acaba por superar máximos con el tiempo, no ya, con el tiempo. Entonces, bueno, es uno de los valores que también yo podría empezar a comprar de esa misma manera que os había hablado de Nagas, ¿no? Comprar a un precio y cada vez que baje, no sé, un 10%, vuelvo a comprar otra cantidad. Y si baja un 10%, vuelvo a comprar otra cantidad. Esto yo lo haría en muy pocos valores, y uno de ellos es Nike. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí es porque sin duda os gusta. Y bueno, como siempre os agradezco mucho que hayáis visto este vídeo y agradezco mucho pues que le deis like a los vídeos. Sobre todo, una cosa importante es que si no estáis suscritos al canal, pues me haríais un favor si os tomarais la molestia de entrar y suscribiros al canal, porque eso pues YouTube lo valora mucho y luego hace que se posicione mejor y todas esas cosas. Así que bueno, espero que os vaya muy bien la semana y seguiremos hablando en estos vídeos.